Dadas las funciones f y g, vamos a tener ya de a dos funciones. Incluso se puede tener de a 3, de a 4 funciones. Nosotros la vamos a tener de a 2. ¿Listo? Vamos a tener dos funciones, f y g. Una función compuesta, vamos a decir que es f bolita g. ¿Cómo así f bolita g? Así tal cual se lee. Y está definida por f bolita g de x. ¿Qué quiere decir este concepto? Que la función va a estar compuesta, es decir, que esta g de x va a estar adentro de la función f. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a hablar primero en cuanto al dominio y al rango. ¿Listo? El dominio de la función vamos a tener aquí, cuando componemos una función f y g, f bolita g, se va a crear un nuevo dominio, ¿sí? Y es el conjunto de todas las x del dominio de g, es decir, que va a predominar el dominio de la segunda función. ¿De cuál función? De la que entra aquí. De esta que entra aquí en f. ¿Listo? Bueno, para los cuales g de x está en el dominio de f. Vamos a tener ahorita, vamos a dibujar tres óvalos. Entonces el primer óvalo nos representa el dominio de g, el segundo el dominio de f y el tercero el rango de f. Pero observemos que también tienen otras apreciaciones. El que tiene el dominio de f va a ser el rango de la función g, ahorita lo vamos a ver aplicado con un ejercicio. Y el que representa el rango de la función f me va a representar el rango de la función f bolita g o la composición de la función f con g. ¿Listo? Si yo voy de aquí, de este primer óvalo a este segundo, voy a decir que esta es mi función g. Y del segundo al tercer óvalo va a ser mi función f. Pero si yo voy de aquí, del primero y salto al último, voy a tener el f bolita de g. Esa es como la parte teórica. Vamos entonces a ver ejemplos. ¿Listo? Para que se den cuenta que es muy sencillo. Vamos a tener dos funciones. F igual a x más 3. Pregunta aquí y cada uno se responde en su casita. ¿Qué tipo de función es x más 3? Y tenemos otra función g de x igual a raíz de x. ¿Qué tipo de función es raíz de x? Y vamos a determinar las funciones compuestas y sus respectivos dominios. Si yo puedo hacer f bolita de g, también voy a poder hacer g bolita de f. Vamos primero en el ejemplo 1a a hacer f bolita de g. ¿Qué significa tener f bolita de g? Que yo voy a meter g en la función y en vez de x voy a poner la función g. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está mejor explicado. Voy a poner f y en vez de x pongo g de x. ¿Listo? Luego hay una manera más sencilla de notarlo. ¿Y a qué es igual g de x? G de x es raíz de x. Entonces me voy para acá y en vez de g de x escribo raíz de x. ¿Qué indica o a qué nos invita este tipo de función? Que en vez de x en la función f, en esta, en vez de x vamos a poner esto nuevo. Es decir, que aquí en vez de x vamos a poner raíz de x y el resto sigue igual, es decir, más 3. Y listo, ya nos quedó la función compuesta. En cuanto al dominio y al rango, es muy sencillo. Observemos. Como es una raíz, es una función que contiene raíz, lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces decimos x mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que el dominio, y ya no ponemos f solito ni g solito, sino f bolita g, porque ya es la función compuesta, el dominio, ¿qué va a ser? Los x que pertenecen a los reales, tales que x sea mayor o igual a 0. Es decir, que esto es como si tuviéramos el dominio de la función g, ¿sí? Que es esta de acá. El dominio de esta función g me dice que son los x que pertenecen a los reales, tales que x son mayores o iguales a 0. ¿Por qué? Porque es una función con raíz. Y el rango, ¿qué va a ser? El rango de la función f bolita g va a ser los y
que pertenecen a los reales. ¿Pero cuáles reales? Resulta que aquí solo voy a tener positivos. ¿Por qué? Porque esta raíz me va a garantizar que siempre vaya a tener valores positivos. Y como siempre estoy sumando 3, pues voy a tener reales positivos siempre. ¿A partir de qué número? A partir de 3. Entonces, si queremos completar aquí un poquitico, podemos decir los reales tales que... No, aquí todavía no cerrar, qué pena chicos que ya no puedo borrar ese corchete. Podríamos decir los y mayores que 3. ¿Por qué? Porque va a arrancar aquí, mayores o iguales a 3. Va a arrancar allí en 3 la función, si hiciéramos la gráfica. ¿Vale? Ahí nos quedaría. Bueno, ahí ya terminamos el ejemplo A. Vamos a ver el ejemplo B. En el ejemplo B me dice haga lo contrario. Haga entonces g bolita de f de x. ¿Qué quiere decir? Que voy a meter la función f dentro de g. ¿Cómo vamos a hacer esto? Recordemos que la función f de x es igual a x más 3. Entonces, aquí en vez de f de x lo que voy a poner es a lo que es igual, que es x más 3. ¿Qué quiere decir? Que en la función g de x, que es raíz de x, no voy a poner x, sino que ¿qué voy a poner? X más 3. ¿Qué hago entonces? Me va a quedar raíz de x más 3. Ahora, lo de adentro va a ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque es una raíz. La x debe quedar solita, entonces ese más 3 pasa al otro lado como un menos 3. ¿Cómo va a ser el dominio? El dominio decimos entonces que es g bolita de f y van a ser los x que pertenecen a los reales, tales que x sean mayores o iguales a menos 3. Si quisiéramos sacar el rango, que yo aquí se los puse, lo que hacemos es la función inversa. No hay lío, podemos seguir diciendo que esa función compuesta g bolita de f es y no hay problema. Entonces decimos y es igual a la raíz de x más 3. Pero necesitamos cancelar la raíz. Entonces decimos, cerremos aquí paréntesis y elevemos en ambos lados al cuadrado. Y me va a quedar elevado al cuadrado, pero el cuadrado aquí se me va a cancelar con esta raíz. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar a que es igual a x más 3. Y luego despejo la x, es decir que este más 3 lo paso al otro lado a restar. Y lo puedo reescribir diciendo la función inversa, que realmente sería esta función sería g bolita de f, ¿cierto? A la menos 1 de x. O lo podemos expresar así, ya sabemos que es la función inversa, de x al cuadrado, en vez de y voy a poner x menos 3. Aquí para el rango sé que estos deben ser mayores o iguales a 0. ¿Por qué? Porque el x al cuadrado siempre va a ser un número mayor o igual a 0. ¿Listo? Entonces, el rango van a ser el rango de la función van a ser el rango de g bolita de f son los y, perdón aquí chicos, yo había corregido y no sé qué pasó con esto, qué vergüenza, aquí no va x sino que va y, que pertenece a los reales tales que y mayores que 0 y listo, ahí ya tenemos nuestro rango de la función. Observemos qué pasó con el dominio de esta función de acá, que son los x mayores o iguales a 3, pasó a ser una composición de dominios, es decir, el dominio se tiene en cuenta tanto de g como de x. Si tenemos solo esto, sabemos que son todos los reales, de este sabemos que es restricción, pero como está compuesto, entonces ya entra a estar este nuevo dominio. Vamos entonces a ver otro ejemplo con otras dos funciones que parecen difíciles, pero realmente no lo son. Una función es f de x igual a x al cuadrado menos 1 y g de x igual a logaritmo natural de x. Vamos a hacer la función compuesta f bolita de g de x. Es decir que g de x la metemos en f. ¿Cómo así que g de x la metemos en f? Logaritmo natural lo vamos a meter aquí.
Decimos entonces, función, y en vez de x, logaritmo natural de x. ¿A qué va a ser igual? En vez de x vamos a poner ese logaritmo natural. Recordemos que la función f de x es x al cuadrado menos 1. Entonces, como vamos a reemplazar solo en x, nos quedaría logaritmo natural de x y todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí era x al cuadrado. Y luego menos 1. Decimos entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Pues como es un logaritmo, van a ser el dominio todos los x que pertenecen a los reales, tales que x es mayor que 0. ¿Y el rango cuál va a ser? El rango van a ser los y que pertenecen a los reales, tales que y sean mayores o iguales a menos 1. ¿Por qué mayores o iguales a menos 1? Porque aquí tengo este número solito y desde allí es que se empieza a abrir la función para arriba. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta allí tenemos el ejemplo. Vamos a ver ahorita, este ejemplo va a estar no difícil, pero sí un poquitico más elaborado. Y es lo contrario, vamos a hacer g bolita f. ¿Qué quiere decir? Que voy a componer la función g de f de x, es decir, voy a meter f de x ahí en g. ¿Qué quiere decir? Que meta f de x dentro de g. Quiere decir que f de x es esto, ¿cierto? Y lo voy a meter en la función g. La función g es la función logaritmo natural de x. Entonces, en vez de x voy a poner esto de acá. X al cuadrado menos 1 mayor, y ya cerró ahí paréntesis. Resulta que el logaritmo me da un dominio. Y el dominio es que esto tiene que ser mayor que 0. Es un dominio fijo. Entonces, x al cuadrado menos 1 mayor que 0. Aplicamos álgebra, entonces esto es una diferencia de cuadrados que se puede ver como x más 1 por x menos 1. Y recordemos algo que veíamos desde la primera época. Lo vimos en la primera época, en la segunda época. Y es la regla, entre comillas, del cementerio. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores debemos ubicar con la regla, entre comillas, del cementerio? Decimos, x más 1 igual a 0 o x menos 1 igual a 0. X es igual, este 1 pasa al otro lado a restar y este menos 1 pasa al otro lado a sumar. Es decir, que voy a ubicar x igual a menos 1 y x igual a 1. Trazo la recta. Aquí está nuestra recta y ubico menos 1 y ubico 1 y empiezo a armar unos intervalos de menos infinito, teniendo en cuenta solo estos dos números, ¿no? De menos infinito hasta menos 1 abierto y de menos 1 hasta 1 abiertos también y luego de 1 hasta infinito. Ponemos los valores algebraicos, es decir, x menos 1 y x más 1. Pueden poner primero x más 1 y luego x menos 1 y no hay problema. ¿Listo? Escogemos un valor dentro de este intervalo. El más cercano a menos 1 es menos 2, pues hacia la izquierda porque estamos desde menos infinito. Es menos 2. En este intervalo de menos 1 a 1 el más cercano es 0, el que es como más sencillo de evaluar. Y entre 1 y entre infinito es el 2. Esos son los valores que vamos a tomar para reemplazar aquí y acá. Entonces, menos 2 menos 1 es menos 3, o sea que queda negativo. Menos 2 más 1 menos 1 queda negativo. 0 menos 1 queda negativo. 0 más 1, 1 queda positivo. Con el 2, 2 menos 1, 1 queda positivo y 2 más 1, 3 que queda positivo. Ahora, menos por menos daría más, menos por más daría menos y más por más pues nos daría más. Recordemos entonces que nos pedían. Nos pedían los x mayores que 0, o sea, los positivos. Revisemos entonces cuáles son los positivos, este y este de acá. ¿Qué intervalos nos daban? Nos daba este intervalo y este intervalo de acá. Entonces, menos infinito hasta menos 1 y de 1 hasta infinito.
¿Qué quiere decir de menos infinito hasta menos 1? Pues en pocas palabras eso lo que me está diciendo son los x menores que menos 1. ¿Y qué me dicen los 1 hasta infinito? Pues que son los x mayores que 1, estrictamente menor y estrictamente mayor. Bueno, ¿cómo definimos entonces el dominio de esa función compuesta? Decimos, el dominio de esa función compuesta, g bolita de f, es x que pertenece a los reales, tales que x menores que menos 1 o x mayores que 1, lo que nos dio acá. Y ya con eso tenemos el dominio. Si nos piden el rango, ¿qué sucede si nos piden el rango? Decimos, bueno, trabajemos con la función inversa. ¿Cómo sería la función inversa? La función inversa es g bolita de f, entonces decimos que eso se llama y es logaritmo natural y entre paréntesis. Aquí hay una aclaración, chicos. Como el logaritmo natural no permite valores negativos sino valores positivos, en ocasiones en libros, en textos, no aparece un paréntesis sino con valor absoluto. ¿Listo? Entonces es logaritmo natural de x al cuadrado menos 1. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, entonces voy a mostrarles. Esas funciones, logaritmo y exponencial, son muy sencillas de resolver. ¿Por qué? Porque el logaritmo siempre va a tener una inversa. El logaritmo natural de x tiene una función inversa que es e a la x y entre ellas dos puedo hacer maravillas, como en este ejemplo. Si yo quiero cancelar este logaritmo natural, lo que yo voy a hacer es, bueno, saquemos exponencial en ambos lados. Al sacar exponencial, esta y pasa arriba y voy a sacar también exponencial al otro lado. Entonces digo e a la logaritmo natural de x al cuadrado menos 1. Este sigue igualito, pero en este lado se cancela y esto que estaba de exponente queda abajo. ¿Listo? X al cuadrado menos 1. Ya, listo. Entonces ahorita es dejar sola la x. ¿Cuál sería el paso a seguir? Ese menos 1 que está restando lo pasamos al otro lado a sumar. Entonces quedaría en este lado como e a la y más 1 igual a x al cuadrado. ¿Cómo cancelamos el cuadrado? Con raíz. Saco raíz en ambos lados y esta raíz se me va con este cuadrado. Aquí chicos, por favor, quiten esto. Yo también la había quitado, sino que estoy usando otro programa, pero ese otro programa me desconfiguró varias cosas. Qué pena. Quedaría la raíz de e a la y más 1 igual a x solito. Por favor, quiten ese 2 de allí y no me permite tampoco borrar desde acá. Entonces, por favor, anúlenlo. Queda solo x. Bueno, si ya lo ponemos como una función inversa, decimos f. Recuerden que esta función que me está representando, esta función me está representando g bolita de f. ¿Listo? De x va a ser igual a la raíz, lo que nos dio arriba, de e y en vez de y pongo x más 1. ¿Cuál va a ser entonces el rango? No, pues aquí no va a tener restricción, la única restricción es que este valor de arriba pues sean todos los reales, positivos o negativos. ¿Listo? Ahí puse los reales positivos. Voy a hacer aquí una prueba. Sí, puede ser cualquier real, no necesariamente todos los positivos. ¿Vale? Entonces para que corrijan por favor ahí también. Y listo. Ahí ya tendríamos la composición de funciones. Vamos a hacer para cada... tenemos una función para los ejercicios, una función f, una función g, una función h y una función, ya les muestro, y. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas funciones? Vamos a hallar las funciones compuestas que me pidan y sus respectivos dominios y rangos. Entonces, si aquí me piden f compuesto de g
o f bolita de g, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esto de acá, esta función g, y la voy a meter aquí. Y en vez de x voy a poner todo esto. ¿Listo? Bueno chicos, espero que les haya servido la explicación. Me excuso por los pequeños errores que hay allí.